Saludos y muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos amigos y amigas a este Primera Plana, una semana más, pero como ustedes saben de sobra, no es una fecha más esta que estamos viviendo. Estamos muy próximos a la Navidad, al sorteo de la lotería, en fin, a todas esas cosas que marcan muy especialmente esta época del año. Una época en la que la crisis o la situación de soledad se agudiza. Es todavía más triste que el resto del año pues no disponer de los medios suficientes para cenar o para trabajar o para estar con la familia. Vamos a hablar de esas personas que lo están sufriendo mucho más si cabe que el resto. Aquellos que vinieron un buen día a nuestro país buscando un trabajo, lo encontraron quizá y ahora mismo no tienen ni trabajo ni están en su país con su familia. Vamos a conocer en qué situación se encuentran muchas de estas personas, una situación bastante grave en algunos casos. AIRA es la Asociación de Inmigrantes Residentes en Asturias y la presidenta de AIRA es Berta Montoya, que está esta noche con nosotros. ¿Cómo estás, Berta? Hola, buenas noches. Gracias por invitarnos. Muchas gracias a vosotros por venir y con ella está Paula Ferreira da Silva, que es la secretaria de esta asociación. ¿Qué tal, Paula? Buenas noches. Bueno, pues esa sería la primera pregunta. Es verdad que muchos españoles están pasando por una situación también muy complicada. También hay muchos españoles que han quedado sin trabajo. Pero ¿cómo están los inmigrantes asturianos ahora mismo? Pues imagínate, ahora la mayoría de nuestra gente sin empleo, la mayoría de la gente agotó ya el paro, las ayudas que tenía por haber trabajado en este país. Algunos de nuestros compañeros también han sido desahuciados de sus pisos y tal. La situación es muy difícil económicamente, y como comentaba yo ahora con uno de los compañeros, digo, ¿cómo te está afectando esto? Y dice, pues me afecta en todo. Me afecta en todo, en el día a día, en la relación de pareja, en la relación familiar y tal. Así es que nada, estamos intentando a través de los proyectos que tenemos todavía y en los que hemos venido trabajando desde hace más de 10 años, porque la asociación nuestra lleva más de 10 años trabajando aquí en Asturias, pues sacar adelante y ayudar a las familias en lo poco que se pueda. Bueno, ¿cómo colabora en ayudarles en solventar esta situación la asociación? Una asociación que de por sí ya tiene también que preocuparse por sobrevivir ella misma, porque tampoco lo tiene fácil, ¿no? También cayeron mucho las subvenciones, las ayudas, etcétera, ¿no? Sí, bueno, ahora mismo nosotros tenemos programas dentro de todo lo que es el trabajo de AIRA que han venido siendo desarrollados prácticamente por el colectivo de voluntarios durante todos estos años, y algunos de ellos son AIRA una puerta abierta para todos, los pequeños grandes asturianos, que es para los niños nuestros de la asociación, que es con lo que estamos trabajando ahora mismo para el tema de la recogida de juguetes y un poco para que conozcan la cultura asturiana, el asturiano y tal, y luego haciendo fácil el camino más difícil, que es el programa que más tiempo nos está llevando y en el que más estamos trabajando y en el que más problemas económicos tenemos ahora. Hemos llegado pues hasta a trabajar hasta 10-15 horas diarias en él, y es en lo que hacemos ahora mismo, ¿sí o no, Paula? Que nos cuente Paula un poco de qué va ese programa. Haciendo fácil el camino más difícil, ¿en qué consiste? Contarnos un poquillo. Esse projeto ha formado a associação há muitos anos, quase 10 anos, não? Em tentar ajudar a gente, a família que temos nós outras, que estamos mais de 7.000 famílias agora mesmo, involucrando entre um pouco de cada coisa e em cada situação que estamos vivendo agora mesmo. Mais que nada, a tentar reagrupar a nossa família, os nossos seres, os poucos que estamos aqui agora mesmo, em tentar chegar a um caminho mais fácil, que não seja tão difícil. Ou seja, quer dizer que nós outras agora mesmo estamos passando por uma situação muito difícil, e chegar a esse caminho seria o caminho mais fácil, que seria a AIRA, não? Que somos nós outros. Pero mientras não chegamos a este caminho, não sabemos onde correr agora mesmo, que temos muito difícil todo, não sabemos como reaccionar em todo isso, não sabemos o que fazer em todo isso, ¿no, Berta? Bueno, pero para eso en la asociación hacemos lo de los acompañamientos, sí, las recogidas de juguetes, de ropas, la entrega de alimentos. Tenemos también una pequeña cocina que compartimos un poco de la comida que tenemos cada día cada uno, ¿no?
Tuvimos y hasta ahora todavía hemos estado trabajando en ello, pero la estamos desmontando prácticamente, una cocina popular en la que, pues, para que los compañeros voluntarios no tuvieran que ir solo a comer el pincho y tal. Por ejemplo, en esta época de frío tienes que dar un caldo, tienes que servirles un café caliente. ¿Para quienes colaboran con vosotros? Para los que colaboran con nosotros, o para los que están tirados por la calle. Los que están tirados por la calle, porque hay 3 o 4 bares en la misma calle de la asociación que dicen: vete donde Berta, vete donde los de Aira, que ellos te van a ayudar. Entonces nos encontramos en un momento con que teníamos a un montón de hombres o de mujeres ahí con mochilas al hombro, que venían o del sur de España o de no sé dónde o de no sé cuál, y nos pedían: oye, que necesito un café, ¿qué vas a hacer? O sea, darles un café, prepararles, y estuvieron cocinando. Paula estuvo dirigiendo la cocina, luego tuvimos 3 o 4 mujeres ahí cocinando y tal, preparando algo así rápido. En este momento en la asociación no tenemos ni siquiera agua, porque no tenemos la licencia de apertura todavía, y nos ingeniábamos hasta este día para ver cómo hacíamos en ese nuevo local para sacar todo esto adelante. Y entre eso, lo de los repartos de alimentos. Los repartos de alimentos que, lógicamente, aunque son unos alimentos que vienen donados por la Comunidad Económica Europea a través del Banco de Alimentos de Asturias, nos llevan muchos gastos porque tenemos que alquilar camiones de Primoti todos los días, que hay que llevar los alimentos ahí. A los 20-30 compañeros que cargan y descargan hay que darles el pincho. Al chofer que conduce los camiones, pues algo hay que darle. Luego hay que pagar la gasolina, hay que pagar un seguro del camión, hay que pagar mucho dinero. Entonces, ¿qué hicimos? Nos ingeniamos la gran idea en una asamblea de poner un bote. Y por poner un bote que no fuera de los 50 céntimos a los 2 euros, ahora se nos acusa que a ver si nosotros relacionamos alimentos con dinero y no sé qué, no sé cuánto, y mientras tanto los alimentos prácticamente han sido requisados, están por ahí detenidos, porque no se nos ha informado nada. Se nos llamó a una reunión a la delegación de gobierno con una señora que, bueno, yo respeto mucho su trabajo y tal, pero que lo que no se puede hacer es venir y acusarnos a nosotros de estar como prácticamente robando. Porque explícame un poco mejor eso. O sea, os acusan por esa labor, que lo que tú decías, por esa labor de repartir esos alimentos, y luego además de poner un bote, poníais un bote allí para que el que quisiera echar ahí el dinero que fuera, ¿no? Los 50 céntimos, los 2 euros, y previamente se les advertía de que, porque mucha gente venía y preguntaba: ¿por qué tal? ¿Por qué tal? Porque nosotros tenemos una cuota de socios que ahora, bueno, se duplicó por una deuda grande que tuvimos, que no viene al cuento ahora a comentar, pero que ahí están los documentos en la asociación. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tenemos una cuota de socios que hay que pagar, y que eso nadie lo puede discutir, porque nuestra asociación es independiente, porque nuestra asociación no tiene nada que ver con ningún sindicato, gracias a Dios, ni con ningún partido político, gracias a Dios, hasta este día, y que podemos hacer y decir, poner nuestra cuota como lo tiene el hogar del jubilado, o como lo tiene cualquier otra asociación. Bien. Y entonces vivís de esa cuota. Y aparte pusisteis un bote para estas personas que no tienen ya ni con qué comer, ¿no? Pusimos un bote. Bien. Porque cuando se nos disparan los gastos. Sí, porque empieza a venir gente a querer... No, es que tú vete a alquilar un camión ahora mismo a una empresa a ver cuánto te cuesta. Y la empresa te dice: me tienes que dejar una garantía de tantos euros. ¿Quién va a dejar la garantía? ¿Qué la voy a dejar? ¿Yo? ¿En mi casa, que ya no tengo nada? Okay. ¿Y ese camión lo alquiláis para los alimentos que os da el Banco de Alimentos? Buscar los alimentos, para ir a buscar los alimentos. Que son muchos, ¿no? Bien. Y que luego, como el Banco de Alimentos también trabaja como nosotros, con voluntarios, y el Banco de Alimentos cierra a las 3 de la tarde, porque merecido lo tienen, que sus voluntarios vayan y descansen, nosotros el camión ya no lo podemos usar hasta el día siguiente, pero sin embargo lo tenemos alquilado y hay que pagarlo. Bien, y una vez que ponéis ese bote, ¿os acusan de...? Nos acusan en la delegación de gobierno de que nosotros, como por haber puesto ese bote, es como relacionar, porque hay un artículo, no sé cuál, que sale en el BOE de no sé qué, del Ministerio de Alimentación y Pesca, donde dice que que al beneficiario final, bajo ningún concepto, se le puede cobrar por los alimentos, pero nosotros no estamos cobrando, es una donación que la gente hace al bote. Sí lo tiene, y no se pone siempre, el bote
no se puso siempre, el bote se puso cuando ya había una desesperación en la asociación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos sentimos agobiados. Por un lado, ellos nos dicen que no podemos tener un bote cuando hasta en el chigre más pequeño que vas tú hay un bote para el tip, para la propina. Sí, la propina. Para la propina, ¿sí o no? Sí. Entonces ahora, luego viene la consejería respectiva, que es la que siempre nos ha estado ayudando a financiar un poco, a sacar un poco adelante este proyecto, y nos dice, denegado, porque no llegan a los puntos. Os deniegan una subvención que habéis pedido, ¿no? Sí, pero ¿a qué puntos no llegamos si esa subvención es la que nos han venido dando todos los años? ¿A qué punto se refieren ahora? Las subvenciones son las mismas. Las subvenciones son las mismas y los proyectos son los mismos. La única diferencia que hay ahora mismo es que atendemos al triple de gente o al cuádruple de gente y ahora tenemos más gastos. Porque cuando se nos dio la primera vez esa subvención, nosotros teníamos un local asignado por el Ayuntamiento de Oviedo en el que no pagábamos nada. Era un local en bajas condiciones, sin luz, sin agua y sin nada, pero no pagábamos nada. Vale, y ahora los locales que tenemos que pagarlos. Y luego además de eso se nos acusa de que no apilamos bien los alimentos. ¿Cómo quiere? ¿Hasta qué altura quiere que yo apile los alimentos? Yo sé hasta dónde tengo que apilar la leche, porque ahora mismo no me puedes decir nada de eso porque llevo años en esto, pero sé que un tomate solís lo puedo apilar 20, 30, que no se va a aplastar ni va a pasarle nada. Y sin embargo se nos dice que lo estamos haciendo mal, hasta la forma de apilarlo. O sea, todo el trabajo que hemos venido haciendo durante años, ahora se echa por la borda y ahora se nos está acusando de todo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que se pretende con eso? Cerrar la asociación. Tenemos ahora familias que recibimos 30, 40 llamadas diarias donde nos dicen, tengo niños, tiene leche, tengo niños, tiene leche, tengo niños, tiene leche. Si nos hubiera salido esta subvención, no me hubiera importado a mí ir a embargarnos con el banco que nos lleva las cuentas para decirle, mire señor, adelántenos un poquito de este dinero, que yo con este dinero voy a hacer unas rifas para las familias inmigrantes ahora que es Navidad, ¿entiendes? Pero ahora resulta que no tenemos ni una cosa ni tenemos la otra y estamos así, estamos en el aire con eso. O sea que las Navidades, Paula, complicadas, porque en Navidad vosotros organizáis actividades, regaláis juguetes a los niños. Sí, el año pasado incluso tuvimos ahí muchos niños que nosotros hacemos nada, porque teníamos alimentos, y en esos alimentos baseamos en que para fin de año tenemos algo para las familias. Entonces, hoy todo el día las familias llaman, ¿tienes alimento? Y no tenemos. Tenemos alimentos retenidos, pero ¿por qué tenemos alimentos retenidos? ¿Por qué motivo? Que esto es, nosotros como extranjeros, que lo poco que tenemos, lo quitaron. Que no tenemos nada, porque lo que tenemos nos quitaron. Nos quitaron ¿por qué? ¿Con qué? Y por qué. Que dé una buena razón, una explicación con las personas que no acusan a la gente lo que no hay. Porque tú imagínate, nosotros muchas veces para descargar los alimentos, no teníamos luz. ¿Y cuántos kilos vinieron la última vez de alimentos? 57.000 casi. 57.000 kilos de alimentos descargando a mano. A mano. Ahí tuvimos que comprar traspalé, y eso no entra en la cuenta, tenemos que pagar camiones, tenemos que dar comida a más de 20 voluntarios, tenemos que pagar la gasolina, entonces, ¿de dónde vamos a sacar nosotros el dinero? ¿De dónde lo vamos a sacar? Si no, estamos todos los días descargando los alimentos y empiezan a llegar los camiones cuando llega. En contar cuando empiezan a llegar las familias, que son 80, 90 familias en la cola esperando, y nosotros que somos voluntarios, yo no he cobrado nada, nadie ha cobrado nada ahí. No cobramos nada. Ninguno de nosotros. Yo he dejado muchas veces en mi casa para estar con esta gente y aguantando la gente, porque hoy que yo quiero llega uno que viene de Avelés, que llega uno que dice, la cola es impresionante y la gente esperando, y ahora para el fin de año que la gente espera que no tenemos nada. ¿Y ahora qué vamos a dar a esa gente? O sea que, Berta, se forman colas de gente que viene a pediros alimento. Y tenemos quejas, incluso nosotros porque tenemos una muy buena relación con los vecinos de Pumarín, chapó para todos los vecinos. Nos atienden muy bien, nos regalan de todo, nos traen ropa, nos traen tal, y muchas veces hasta café caliente. Tenemos vecinas ancianas de más de 70 años que vienen y nos traen comida, que son vecinas de ahí, pero claro, ellos necesitan pasar por la calle.
Entonces la gente no se puede aglomerar ahí para que los que están, los otros pasen por la carretera o tal. Pero gente que viene, inmigrantes solamente. Es que nosotros tenemos gente de todo el Principado de Asturias. Pero no solamente y ahora mismo atendemos también sí. a más o menos un 30% de españoles, de familias españolas con escasos recursos, de familias españolas que están en espera del salario social o que solo tienen los puntos o la ayuda de emergencia. Entonces, claro, ¿qué vas a hacer? Vienen y te dicen, ¿y tú qué haces? ¿Qué fue lo que pasó? Se nos dijo que se reconoció en esa reunión que éramos la asociación más grande del Principado de Asturias y que como tal teníamos que eliminar por lo menos a 2.000 familias. Dime tú a mí, ¿con qué criterio me voy a poner yo a eliminar a 2.000 familias que sé que todas parten de lo mismo? Que todas son familias pobres, que no tienen ingresos mínimos, que no tienen tal. ¿Qué hago? ¿Qué hacemos nosotros? Entonces, pues nada. Y otra solución ha sido, si tú no puedes seguir adelante con el proyecto, si no tienes dinero para mantenerlo, entonces cierra. Ya. Pero cerrar supone que esa gente que recibe ayudas para alimentarse simplemente a través vuestro, ¿qué ocurre con ellos? Mira, nosotros no mentimos a nadie. Intentamos, dentro de la medida de lo posible, dentro de lo que cabe, dar la información correspondiente a las familias y les decimos, tú sí vas a venir a la asociación, cuidado, y te vas a hacer socio. Solo por los alimentos no te hagas socio. Vete a Cáritas o vete a Cruz Roja. Ellos tienen hartas subvenciones, ellos tienen trabajadores, tienen gente que cobra todos los días las 8 horas de trabajo. Bueno, hartas subvenciones igual lo dije mal, pero bueno pero subvenciones tendrán, porque estarán recortados igual, estarán recortados también igual como está todo el mundo, pero bueno, algo tendrán. Entonces que vayan a Cáritas o que vayan a Cruz Roja y que pidan con ellos que les remita con su trabajadora social o con quien sea para que les den los alimentos en el lugar correspondiente, porque yo supongo que Cáritas y Cruz Roja tienen una gran diferencia con respecto a nosotros. Nosotros no tenemos voluntarios de los que seguramente tendrán ellos, porque claro, no nos vamos a comparar que ellos son instituciones de historia, que llevan historia, ¿no? Correcto. Entonces, los voluntarios de ellos puede ser gente jubilada, pero el voluntario nuestro no es gente jubilada. El voluntario nuestro, la mayoría de ellos son gente que no indocumentada, son gente que no tiene trabajo, son gente que se está buscando la vida por ahí y que de alguna manera yo creo que nosotros no podríamos ni siquiera negarnos a darle el café al compañero inmigrante que viene a ayudarnos a colaborar y a trabajar con nosotros. Porque el que viene a ayudaros a pasar las horas que sea, 8, a veces más horas, pues como decías tú, descargando los camiones que llegan con alimentos, lo que sea. Y repartiendo de la familia también es otro trabajo, porque el trabajo no es solo descargar los camiones. El trabajo empieza más cuando empieza a venir las familias, que hay que repartir todos los alimentos en la familia. Sí, o sea, porque es ahí viene el más duro. Sí, porque cuando llegan los alimentos tú tienes que hacer una tabla, tienes que hacer un balance por familia, a ver cuántos kilos le corresponden por cada uno que hay en la familia, y luego meter las familias en el ordenador, poner el nombre del cabeza de familia, todos los que son de la familia, su nacionalidad, su tal, tu teléfono, todos los datos correspondientes. Además de eso, hay un albarán manual que hay que cubrir y ellos tienen que firmar, y una hoja y un libro de entregas. O sea que todo eso es mucho. Burocracia, Berta, pero todo eso es mucho trabajo. No, yo lo que quería preguntar es, ¿y qué recibe el voluntario? ¿Un pincho y un café? No, el voluntario un pincho y un café, y cuando se pasa tiempo, por ejemplo, si empezamos a trabajar, hoy por ejemplo, llegamos a la asociación a las 8 de la mañana, porque hoy es un día especial, porque hoy es un día uno de los 2 días en los que puedes llamar o hacer gestiones a la delegación de gobierno ante la Oficina de Atención al Inmigrante para que los compañeros puedan pedir cita para hacer su documentación, papeles iniciales, arraigo y tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy hemos trabajado desde las 8 de la mañana. ¿Qué quieres? Que los compañeros que están aquí afuera ahora mismo esperando por nosotros les hayamos dejado sin comer y nosotros haber traído nuestro pincho, nuestro hummus, yo traje hummus hoy,
para comer, Ya. ¿no? Otro problema grave que os estáis encontrando no, es... en la asociación hay unos estatutos claros que dicen que después de las 4 horas de trabajo el voluntario tiene derecho al pincho y al café. Y un café. Y luego los desplazamientos hay que pagárselos, hay que reconocérselos. Berta, y otro problema que os estáis encontrando entre los inmigrantes, como entre los españoles, o no sé si en mayor o menor medida, es el de los desahucios, de la vivienda que hasta el momento ocupabais, ¿no? Sí. Sí, Paula adelante. podría explicarte un poco sobre el tema de los desahucios porque ella ahora mismo... Cualquiera de las dos. Paula, me temo que Paula está más afectada, ¿no? Por este asunto. por eso No, mismo. yo también. A ver. No, ahora mismo yo, bueno, hace poco que he perdido mi casa, hace más o menos 4 meses que he perdido en todo, entre el banco, he vivido en una casa aquí 14 años, que ha llegado aquí en Asturias, y ahora me encuentro en una situación terrible porque tuve que salir de la casa, entregar al banco, he perdido todo, y quiero que a mí como si me da pena dejar Asturias y volver otra vez a mi país, con la asociación que lleva muchos años, fundamos la asociación hace muchos años, que yo junto con Berta trabajamos mucho, he sufrido mucho aquí en este país y también he vivido muchos días felices de mi vida, pero llegó el momento que me encuentro que no tengo casa, que no tengo nada y que no tengo trabajo. ¿Y qué hago yo aquí ahora mismo? ¿Y marchas para Brasil? Yo ahora ¿Vuelves marcho, para Brasil? sí, vuelvo a Brasil con una condición que no tengo para marchar a Brasil. O sea, la familia mía me manda que vaya yo para Brasil. El billete. Dinero. El dinero viene de Brasil para poder Para regresar a poder Brasil. volver allí. Al revés de como ocurría Sí, antes. como ¿no? ocurría antes, que yo todas las navidades, todos los años mandaba para mis hijos algo para hacer la comida, entre esto y aquello, y todos estaban contentos, pero ahora, después de todo, me encuentro en la situación que después que he perdido todo, no tengo como más nada, no tengo otra opción que regresar de momento, estar ahí, porque ¿qué vamos a hacer aquí ahora mismo? Una situación que nos encontramos. Una última cuestión, Berta, que probablemente se estén preguntando nuestros espectadores. Bueno, y si la situación es así en España, ¿cuántos inmigrantes se están planteando volver a su país? Al hilo de lo que decía Paula. Ahora mismo tenemos bastante gente que ya está volviendo. Algunos con la ventaja de que vuelven con la nacionalidad española, ¿no? Que igual cuando la cosa cambie y tal puedan volver. Pero otros vuelven nada más con unos permisos de trabajo y residencia o solo con permisos de residencia. En la asociación les hemos advertido que tal y como está la ley ahora mismo, si se pasan de los 6 meses, están fuera. Si se pasan de los 6 meses... y hay manera de enterarse y porque hay picarescas también en esto, de manera de enterarse, pues ahí pierden. ¿Qué pasa? Con el nuevo gobierno se está anunciando de que la gente que no tenga trabajo, pues que pueda volver al país y que después pueda retornar y tal y tal. Hay que tener cuidado, no hay que fiarse de lo que se está diciendo en cuanto a ese tema, porque a la hora de renovar los compañeros tienen que estar físicamente aquí. Para renovar permiso de trabajo no, cualquiera, yo puedo ir a presentarlo para cualquiera, pero a la hora de poner las huellas son tus huellas, no son mis huellas, o sea que hay que cuidarse mucho de eso. Y luego con respecto a lo que se está anunciando ahora mismo, lo del tema del arraigo, tener mucho cuidado porque está establecido también por la ley que ahora mismo, aunque no haya cambio de ley y aunque no haya cambio de reglamento, se podría aplicar un momento, cuando entre este gobierno, si ellos quieren, en el momento pueden aplicar y decir, bueno, cortamos el arraigo y cortamos el arraigo, porque para ellos el arraigo es como procesos de regularización que no pueden ser admitidos. Están hablando de situaciones excepcionales que no sabemos a qué se refieren realmente con las situaciones excepcionales. Pues os damos muchas gracias a las dos. Yo antes que terminemos, añadir, lo último, dar las gracias a toda la gente de la zona de Pumarín porque nos quieren mucho y dar las gracias a los colegios que siguen colaborando con nosotros, como el de Ciudad Naranco y el Baudilio Arce, que esta semana que viene nos van a entregar más de 1000 juguetes para los niños de nuestra asociación. Muchas gracias a las dos, a Paula Ferreira da Silva, muchas gracias Paula, y a Berta, que ha estado también aquí con nosotros una vez más. Gracias, Berta. Venga, a ti por invitarnos. Y a ustedes simplemente decirles que nos vamos a ir a hacer una mínima pausa y a la vuelta seguimos hablando de otros asuntos muy propios de estas fechas en las que estamos. Bueno, pues aquí seguimos con todos ustedes, segunda parte de este Primera Plana de hoy, en el que vamos a hablar con el autor de un libro denominado Cazados. Cazados cuenta la historia de una pareja perteneciente al Partido Comunista que se mantuvo escondida en los montes de Pola de Lena tras acabar la Guerra Civil
hasta que fueron cazados, de ahí el nombre del libro, en el año 1939. Parece el argumento de una película española o algo así, ¿a que sí? Pero lo cierto es que esta es una historia que, según nos cuenta el autor, ya circulaba por el pueblo, mucha gente lo sabía, muchos, incluso algunos, los más viejos, pudieron llegar a vivirlo y ahora se han atrevido a plasmar en un libro una de esas historias que merece rescatar de la Guerra Civil Española. Con nosotros está el autor, Germán Mayora. Germán es de Pola de Lena, precisamente, y además tiene muchas ocupaciones que después nos va a ir descubriendo, no solamente la de escribir este libro Cazados. Germán, ¿cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes. Bueno, muchas ocupaciones y muchos hobbies muy diferentes, luego los contamos, desde la fiesta del oso regicida, esto que es muy curioso, luego lo contaremos, a ser un gran amante de los osos, has escrito sobre ellos, y ahora sobre la Guerra Civil y sobre la historia de esta pareja. Sí, bueno, y algo más también, ¿eh? También bueno, me dedico algo al campo, a trabajar en el campo, ¿eh? Tengo un poco de ganadería, unas ovejas para entretenerme y unos perros y eso también, bueno. Hay que estar en activo porque es... Germán, ¿y por qué se te ocurre ponerte a escribir esta historia que, como hemos dicho, ya se conocía en el pueblo, ¿no? Era vox populi. Sí, vamos, entre la gente ya mayor, de los que quedan pocos, pues esto era conocido porque la pareja era de ahí, eran de Pola, exactamente, ¿no? Y siempre había historia, contaban, y ya sabes tú que estas versiones, pues con el paso del tiempo van cambiando, y escuchas a unos cuentan una cosa, escuchas a otros cuentan otra, y entonces yo creo que conseguí centrar la realidad, la verdad de la historia, y bueno, pues plasmándolo, poniéndolo en un pequeño libro, y ya quedará para siempre, y siempre se hablará de la misma manera de lo que ocurrió en aquella época, ¿no? ¿Y cómo has podido escribir el libro? ¿Cómo te has documentado? ¿Quedan paisanos todavía que lo vivieran o que lo supieran? Solamente que uno que los haya conocido a ellos. Y luego había unas pequeñas notas de uno que murió ya hace unos cuantos años, que era íntimo amigo del protagonista, y dejó algo escrito, y dejó incluso los nombres que participaron en la cacería, y dónde había sido, cómo había sido, y un croquis que yo reflejo en el libro, de dónde estaban cuando los encontraron, ¿no? Una cabaña, como cabana, como decimos por ahí, en un prado arriba en el monte, cerca de una cuadra cercana, y la cabaña, de la cabaña quedan 4 piedras ahí, unos pocos restos, pero bueno, aquello está ahí, y así fue como ocurrió más o menos fue una inmolación, se inmolaron. ¿Fueron ellos? Ellos sí. Para evitar ser capturados, sí. Porque claro, como sabían por historias que ellos contaban de lo que ocurría, los que cogían, una de las cuestiones que hacían era pues apretar, como suelo decir, los tornillos a que cantaran a ver quién te ayudó, quién te daba esto, quién te daba lo otro. Ellos sabían que si con vida los cogían, que cantar todo el mundo, ¿eh? Y que iban a tener que dar los nombres de gente querida, de gente que los había ayudado, porque él era la segunda vez que se escondía. Ya había estado 2 años, primero desde el 34, cuando terminó la Revolución del 34, al 36, y luego en el 37, cuando terminó la guerra en Asturias, hasta el 39 que lo pillaron. Entonces, claro, tuvo siempre gente que lo ayudó. Y antes de llegar a tener que denunciar a quien le habían ayudado, pues pegaron un tiro, la mató a ella y luego se mató él, y se dejaron caer encima del fuego que tenían en la cabaña, y cuando los encontraron estaban los cuerpos ya bastante quemados, ¿no? Una historia curiosa, ya digo, de esas propias para una película, ¿no? Pues yo creo que sí, una tragedia fuerte. ¿Qué edad tenían ellos? Jóvenes, 20 y tantos años. ¿Pertenecían al Partido Comunista? A las Juventudes Socialistas Unificadas. Eran las Juventudes Socialistas Unificadas. Era él más que ella. Ella entró en ello por acompañar a su novio y estar con él, ¿no? Pero era procurador de los tribunales, había terminado los estudios, procurador de los tribunales. O sea, que era gente de clase media. Él era media alta, de Pola. No estudiaba cualquiera. Claro, el padre era procurador, los hermanos estaban estudiando todos y tal. Habían venido los padres del Concejo de Quirós a vivir a
a Villallana, al pueblo de Villallana y Lena, por motivos del trabajo de su padre. Y ahí fue como se conocieron dentro. Claro, y fue una época muy revuelta, muy movida, de muchos cambios, de muchas opiniones, de muchos movimientos, de salir, y él participó en los frentes, él estuvo luchando por ahí, de un tiro que doy la mano izquierda medio inválida, o sea, prácticamente una persona tullida casi, ¿no? Y bueno, pero él siguió participando en el 36 al 37, hasta que, claro, la Gran Asturias enseguida acabó, pa' bien o pa' mal, y los que ganaron pues empezaron a hacer la limpieza correspondiente, que no fueron precisamente los militares ni esos, fueron los vecinos. Los propios vecinos. Son es lo peor de una guerra civil, ¿eh? Lo peor de una guerra civil, sí. Que sean tus propios vecinos los que al final... Eso, claro, porque... No es el único sitio donde ha ocurrido, por la Elena, vamos, pero que... Claro, porque a diferencia, por ejemplo, de la Revolución de Octubre, que duró 19 días, 20 días, gobernando la República solo, de todo el movimiento que hubo en Asturias, solo condenó a muerte a 2 personas. En la cárcel metió a 2000 y pico, pero condenados a muerte solo a 2000 personas, ¿no? A 2 personas, perdón. Sí. Y estos pues fueron venganzas personales de... Alguien lo delató, porque ellos inmediatamente cuando saben que van sí, ellos estaban en movimiento por el monte, andaban en movimiento por el monte. Unos días estaban en una parte, otros días en otra. Lo que pasa es que, claro, el invierno fue duro y pasaron una temporada un poco larga en el mismo sitio. Un señor que vio que otro se desplazaba, salía del pueblo, pero ¿a dónde va? Un día como hoy, que por ahí ya no hay ganado ni nada, y siguió a ver a dónde va, hasta que coño encontró dónde iba, e incluso llegó a ver al protagonista al hombre, al joven, y a partir de ahí empezaron a organizar la cacería. Yo llamo cacería. Bueno, es que una cacería es porque, me imagino, es una batida, ¿no? Saldrían todos a... ¿Cómo se produce eso? No, se produce... no avisan a las fuerzas públicas. No avisan ni a la Guardia Civil ni al Ejército, que estaba ahí al lado. Había un destacamento ahí a 2 kilómetros. No avisan. Ellos mismos, colaboradores del régimen, ellos organizan la cacería, y solo van 5 personas, o sea, van a por ellos 5 personas. 2 no intervienen, 2 quedan, como yo digo ahí, con una cobertura logística, ¿no? O sea, que vigilando salidas o posibles entradas, ¿no? 3 son los que hacen los disparos, y les dicen que están rodeados por fuerzas de la Guardia Civil y soldados y tal. Claro, ellos están adentro, empiezan a disparar ellos a la cabaña donde estaba, y creyeron que era eso, porque si no, posiblemente se sabe que son 3, que uno de ellos además iba con una escopeta de caza, pues con su pistola igual reacciona y salen escapados, ¿no? Pero bueno, pues creyeron en ese momento que había más gente, que estaban verdaderamente rodeados, y fue cuando decidieron pues una despedida entre ellos y suicidarse, inmolarse. Eso fue una inmolación. Sí, el primero la mató a ella, se vio como abrazado, pegó un tiro a él y cayeron los 2 abrazados en el mismo sitio, semidesnudos porque estaban durmiendo. Esto fue al amanecer. Curiosa historia. Y para escribir todo esto, decía usted, se ha documentado con un solo queda un vecino que los conociera. Bueno, que haya conocido a esta gente, pues sí, prácticamente, claro, porque aunque hay gente mayor, no vivían en Pola, ¿no? Era vecino de ellos, incluso era amigo de un hermano, ¿no? Y los que tuvieron con ellos contacto, que ellos les llevaban comida, algo de ropa y tal, de vez en cuando, se ya murieron todos. Y uno de ellos que iba a comida y que era amigo y de la edad del hombre,
pues fue el que dejó la nota escrita con el lugar, con el croquis, cómo se iba, donde los habían matado, o donde se habían inmolado, y quiénes habían participado en la operación y cómo se hizo. Y dejó pues 3 hojas de aquí, libretes rayáis que había, por una cara, con su letra grande y mala. Dejó, bueno, pues unas notas que yo, ya, bueno, pues imaginando un poco, novelando un poco la cuestión, pues pongo palabras, conversaciones en toda esta gente. Y claro, hay que reconstruir, hay que acercar un poco, pensar un poco lo que hubiese ocurrido, lo que entre ellos hablaron y toda esta cosa, ¿no? Historias como esta, decía yo, se producen en muchos otros, seguramente, en muchos otros concejos asturianos. Sí, muchos, sí. Bueno, yo creo que en España entera. Y en España entera. España entera, porque los palos que se dieron fueron muchos. Y hay quien dirá, y fechorías las hicieron los dos bandos, seguro. Sí, bueno, y cierto es también, ¿no?, que los hicieron los dos bandos. Lo que pasa es que yo creo que lo que hay que hacer es escribir para recordar y que no vuelva a ocurrir, ¿eh? Ahora, de culpar, ya no hay a quien culpar. O sea, la gente están todos muertos, ¿entendés? Y los que viven no intervinieron, porque incluso eran jóvenes en aquella época. Los que quedan vivos, de gente de 80 y tantos años, 90, tal. Entonces yo creo que hay que, bueno, escribir para recordar, pero no apuntando con el dedo tú, y fuiste, o tu padre, o tu abuelo. Eso creo que hay que dejar, porque si no acabamos de tener la paz en este país. Seguimos teniendo dos Españas. ¿Y usted cree que la ley de memoria histórica contribuye a pacificar o todo lo contrario? Sí, yo creo que sí. Yo pienso, estoy de acuerdo en que contribuye a pacificar, pero no, yo pienso que no. Yo pienso que la ley de memoria histórica es blanda, es poco fuerte. O sea, tenía que conceder más prioridad a solucionar este problema, porque muchos descendientes de gente que están ahora estamos viendo, por ejemplo, esto de cabacheros de Moreda, y nosotros en Pola tenemos, bueno, 27 fosas ahí en el concejo de Lena, pero la gente, nadie vino a decir vamos a levantar la fosa, que ahí está mi abuelo, ahí está mi padre. Sí preocupa saber a dónde están, y eso es lógico, tienen que. Entonces, claro, cuando hay gente que te dice, hombre, pero esto está muy igual revolver. Mira, el día 1 de noviembre es el día de Todos los Santos. Usted con su familia va al cementerio, porque están ahí sus padres, sus abuelos, y lleva un ramo de flores, y si es cristiano o católico, reza. Esta gente tiene el mismo derecho que usted a ir a un cementerio con un ramo de flores. No van porque no saben dónde están sus antepasados, y tienen el derecho a saber eso, y eso es una cuestión que no viene a remover ninguna cosa, ni simplemente viene a aclarar algo. Una cosa sería encontrar, por tanto, esas fosas comunes, identificar a esos cadáveres, y otra, juzgar a los culpables, ¿o no? Claro. Juzgarlo además es muy complicado, porque la mayoría ya no, pero pide, si no pide justicia, la gente, por lo menos yo que estoy presidiendo la memoria histórica ahí en Lena, la gente no viene exigiendo justicia, la gente siempre viene, simplemente quiere saber dónde están su abuelo o su padre, si es una persona mayor, o quieren saber eso, porque hasta la fecha nadie vino pidiendo hay que sacar estos restos para llevarlos al cementerio. Nadie. Y lo que ocurre en Cabacheros, porque circunstancialmente se hizo una obra de la vida carretera y aparecieron. Lo mismo que ocurrió a tiempo Ponferrada, cuando el Silva tenía a su abuelo, pero no porque la gente en sí te vaya a pedir que levanta ahí. Eso no. Bueno, es verdad que ha recibido muchas críticas esa ley, ¿no? Por aquellos que dicen que esto es remover, volver a sí, porque lo entienden, pero yo pienso que eso es una manera torticera de entender las cosas. Porque vamos a ver, somos todos españoles, todos tienen derecho a lo mismo. Si la ley en un principio amparó
a las viudas de guerra, a los incapacitados que vivían y tal. Esto, otra cuestión igual que hay que solucionar. Es que mientras que no se solucione, por lo menos se abra la puerta a que se solucione y que el que lo quiera lo haga, si no estamos siempre igual. Bueno, usted, como bien ha dicho, es cofundador, ¿no?, del Ateneo Republicano Asturiano, pertenece a esa ley, a esa memoria histórica que se crea en Pola de Lena, pero bueno, tiene otros, ya hemos dicho antes, tiene también otras ocupaciones y ha escrito libros, ahí tenemos un ramillete de ellos, de otras cuestiones muy diferentes, por ejemplo, de los osos. ¿Eso es una cosa que le viene de vocación? Bueno, desde crío siempre me llamaron la atención los osos. La verdad fue que yo, que me dediqué a cazar una temporada y eso, nunca me encontré con ningún oso por el monte. Y no conozco a nadie que se haya encontrado con ningún oso por el monte. Yo recuerdo los osos desde cuando era chiquillo, aquellos cíngaros que venían, que traían el oso con una cadena y lo hacían saltar y poner de pie y tocaban una pandereta. Sí. Y luego los osos que había aquí en Oviedo, en el Campo San Francisco, aquella pareja que murió uno y luego murió el otro. Y bueno, luego yo sí vi osos en el monte, pero ya heridos, que los habían cazado, y eso no, la primera vez que yo eso. Y bueno, siempre me interesó porque es el rey del monte, como en la selva está el león, aquí tenemos al oso y hay que lo cuidar, y hasta la fecha que se sepa, pues el oso raramente atacó a una persona, un hombre, siempre se escondió porque aunque no tiene muy buena vista, el oso sí tiene un gran olfato, ¿no? Y antes de que te acerques a él ya está él lejos, ¿no? Está ya, se puede decir que está lejos de extinguirse el oso en Asturias, que durante un tiempo... Bueno, yo por que sigo esto un poco, creo que sí. Creo que ya se va salvando la situación. Además ahora están en unos planes de hacer unos pasos por debajo de esas autovías y eso que puedan circular. Hombre, yo creo que va a costar trabajo entrar al oso por esos agujeros, Creo que pero bueno, son animales que también se habitúan como todos los animales, a todo, ¿no? Si eso les cubre la necesidad de pasar a otra parte donde encuentran comida, pues lo harán. Siempre se llevó mal con los ganaderos, ¿no? El oso y el ganadero, el agricultor, incluso. Bueno, el oso, sí, más con el ganadero, más bien casi con el agricultor, porque entraban en los maizales y donde había algo que comer, y en huertes y eso. Porque el oso, aunque es o sea, da la carne y a fruta sí. Y como ahora no me sé la palabra. Sí, es omnívoro, que come de todo. Omnívoro, come de todo. Pues normalmente la carne tiene que apretar mucho la necesidad, ¿no? Entonces yo escribí esto porque había dos hombres que tuvieron bastante que ver con los osos. Entonces yo recojo, entre otras cosas, historias que ellos me cuentan, ¿no? Del Manolín y el Tono, ¿no? Ya fallecieron los dos ya. ¿Y qué cuentan? ¿Ellos tenían que ver con los cuentan osos? Cosas que escuchaban de chiquillos, de críos, en aquello de los pueblos que en invierno se reunían en las casas, los vecinos de un pueblo, entonces contaban, fulano vio un oso, pasó esto, pasó lo otro, ¿no? Y bueno, y hay algún caso curioso de por ejemplo, pues tú sabes que al oso le gusta mucho la miel, ¿no? Sí. Y un día un oso fue a coger un panal que había en un árbol y quedó colgado ahí y murió. El oso murió. Quedó enganchado, se enganchó y murió. Entonces, cuando los del pueblo que vieron y tal, coño, hay un oso, van para allá. Claro, los cuerpos suele quedar aire, lo mismo en los humanos que en los animales. Cuando al mover el oso salió un ruido, creo que echaron todos a correr. Pensando que todavía estaba vivo, ¿no? Y luego el otro fue uno de los pocos juicios que hubo en Asturias por matar un oso. El de este hombre que hacia el año, si fue el 62, porque cuando se puso la ley de la prohibición fue por el 50 y tantos. Hasta entonces había permiso para matar el oso. Pues tú ten en cuenta que entre el siglo mediados del 19 y el 20 hasta que se puso la ley debieron de haber caído más de 300, porque hubo solo cazadores y que llegaron a matar hasta 40 y tantos ellos solos en un año, ¿no?
y hubo que lo cortar, si no desaparecía. Yeah. Y entonces este hombre mató un oso. Mató un oso porque el oso estaba haciendo eso, tenía una huerta ahí cerca de casa, ponía el maíz y adiós maíz, ponía los frescos y él ya estaba hasta las narices, y claro, ya hizo guardia y vio que era el oso. Entonces avisó al guardamontes de la época, que eran de la Diputación, pertenecían a la Diputación. Sí. Y dijo, oye, ¿qué tal? Bueno, no, tal. Consulta a ver si me pagan daños o algo, porque si no, aquí hago algo. Como no daban solución, un buen día ya cansó, fue, ¡pum!, y mató al oso. Claro, el revuelo que se armó en aquella época. Bueno, pues entonces hubo un juicio en Pola, que el juez que Sarracina se apellidaba, sentencia de que, bueno, que no se puede matar a los animales, pero ante la necesidad de comer un hombre o comer un animal, tiene que comer el animal, con lo cual quedó absuelto. Quedó absuelto. Quedó absuelto. Muy bien. No solo, sí, bueno, desconocíamos esa historia, conocíamos un poco la de Pacaitola, ¿no? Lo de sí. Cuando un furtivo mató a... Luego también una cosa que había encontrado yo en un libro del zar, el zar este ruso, Pedro aquel, el zar Pedro II, Pedro III, que fue el que impuso en Rusia que la gente se cortara el pelo, se afeitara, porque aquello ya era demasiado. Sí. Y también prohíbe la caza de osos, porque todo el mundo tenía el oso en casa como si fuera un perro, ¿no? Sí. El oso este de esa zona, que son más pequeños que los que hay por aquí, vamos, que los de la cornisa nuestra, ¿no? Sí. Y entonces prohibió que no se podía cazar el oso. No lo podían matar ni tal. Entonces un señor que quería tener en su parque, en el palacio, un oso, pues claro, no puedo cazar, ¿qué hago? Llenó un barril con vodka y miel, vino el oso a comer la miel y cogió tal borrachera que cayó, cogió y bueno, pues para que aquí está. Nadie hizo nada, ¿entiendes? Ni su fuera de caza, ¿no? Bueno, y bueno, cosas de estas así. Curiosa forma de cazarlo, desde luego, al oso. Sí, el oso a mí el chifla. Sí. Bueno, muy curioso. Y por cierto, ya para acabar, y hablando de curiosidades, usted es el organizador de una fiesta que se llama Fiesta en honor al oso regicida. Lo organizan en Cangas de Onís, allí en Llueves, ¿no? Sí, en Llueves, donde está la cueva del oso que mató a Fabila. Sí. El hijo primogénito de don Pelayo. Sí. Y hacemos una maravilla de fiesta allí, sí. Ya llevamos, bueno, la fiesta es en honor del oso, claro, que fue regicida. Claro. Comenzamos, la primera fiesta se hizo cuando se casó el príncipe Felipe con la Leticia. Esa fecha es la que conservamos siempre que coincida, si coincide un día de semana, esperamos al sábado siguiente, pero siempre coincidiendo con el aniversario de la boda. Sí. Y además una fiesta maravillosa. O sea, lo pasamos muy bien porque allí libremente la gente lee sus versos que dedica al oso, o se hace un poco de alguna parodia de lucha entre un oso y tal, y luego llevamos al oso, tenemos un peluche que levanta 1 metro, llevamos el oso en procesión hasta la cueva, hacemos un saludo y tal, y bueno, pasamos un día bien y en honor del oso. Que aquel oso era republicano, evidentemente. Por supuesto, va con bandera republicana, con el gorro republicano, todo, sí, por supuesto. Además que, bueno, la pena es que no haya muchos más osos de estos. Ha sido un placer hablar con Germán Mayoral durante un ratito sobre esos libros y sobre las anécdotas que ha querido contarnos sobre ellos. Sí. Muchas gracias y que siga usted dedicado a esa noble, a ese noble oficio. Continuaré escribiendo algo más. Muy bien. Pues señores, nos vamos a despedir, no sin antes, como siempre hacemos, recordarles que sigan todavía unos minutos en este programa, en este Primera Plana, porque vamos a recordar, por ejemplo, lo que ocurría en uno de los programas míticos que se han emitido en esta televisión, en La Gran Manzana. Son los opines que se grababan en la calle y que hoy, ya van a ver, nos hablan de la forma más disparatada posible de los refranes, de tantos refranes como existen en nuestro país. Con ellos nos despedimos y, como siempre, les esperamos la próxima semana, la semana que viene. Muy buenas noches. Dime con quién andas, te diré quién eres. También.
A ver, pero oye, de repente así, oye. Más. No hay atajo sin trabajo. ¿Qué buen árbol se arrima? Pues algo le cae. No, mira, que bueno se arrima, algo malo le cae encima. En martes ni te cases ni te embarques. Nunca te acostarás sin saber una cosa más. Buchtebra, mañana me bast. Hombre, claro, de toda la vida. ¿Entiendes? No. Lejos está bien, pero en casa mejor. A ver, déjame. El que a mal árbol se acobija, o como ye, al que mal árbol se arrima, mala sombra le cobija. ¿Qué sé yo? A ver, al que madruga Dios le ayuda. Muy bien. A trabajar más. No por mucho madrugar, se madruga más temprano.